Muy buenos días, queridos y amados hermanos de Venezuela, y bueno, los que estén participando en esta hermosa mañana aquí en la ciudad de la banda, Santiago del Estero. Soy el pastor Iván Anzulovich, aquí de la ciudad de la banda, como les estaba contando. Si ustedes pueden ver, un hermoso sol entra por la ventana. Ayer precisamente tuvimos casi 45 grados ya de temperatura, pero hoy ha descendido unos 10 grados, llegó un viento helado durante la noche, pero todo seco, todo seco. Es el clima típico de Santiago del Estero y que lo conocen bien los pastores Marcelo y Anita. Los saludo aquí desde la banda de Santiago del Estero. En esta tan linda mañana, hermosa mañana que compartimos la Convención de Venezuela. En cierta oportunidad, bueno, seguramente después me va a corregir Marcelo. Creo que yo anduve por aquellos lugares en el año 2015 aproximadamente, en una convención, precisamente en la hermosa y tan linda nación de Venezuela. Compartimos momentos muy agradables. Recuerdo aquel tiempo con pastores de Ecuador, de Colombia, pastores que fueron también de aquí, de la República Argentina. Un hermoso tiempo en la tan linda nación de Venezuela. Y bueno, creemos y confiamos firmemente que vivimos tiempos finales, ¿no? Vivimos tiempos finales mirando la Escritura, mirando la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos hablaba de tiempos peligrosos que nos iban a tocar vivir, nos iban a tocar vivir tiempos de conflictos, y vemos que en el ámbito, ¿no?, mundial los conflictos se suscitan de un día para otro. Usted entra en un portal de noticias internacionales, los que pueden tener acceso a esto, y ve que los conflictos no tan solamente se limitan a Latinoamérica, a nuestras regiones que son tan conflictivas políticamente, económicamente, sino creo que a nivel mundial, aún las naciones del primer mundo, a pesar del bienestar que pueden aparentar, a veces nosotros nos llevamos, ¿no?, de otros pueblos, de otras naciones, y tienen sus propios problemas, ¿no?, sus propios conflictos. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana, qué hermoso es compartir esta convención, aunque sea así, de esta manera, a distancia, y poder realmente, luego de que pueda compartir el mensaje en esta mañana, poder orar juntos, ¿no? Orar juntos. Aunque sobre el mundo se abaten tormentas, se abaten conflictos terribles, creemos que nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos una identidad, nosotros tenemos una ciudadanía ya diferente, tenemos una ciudadanía distinta, somos pueblo de Dios y hemos sido llamados para que en medio de los conflictos de las naciones, la iglesia del Señor se levante y con la autoridad que Dios nos ha dado para orar, para clamar, para dar testimonio de este Dios grande y poderoso, confiar y creer, ¿no?, en todas aquellas promesas que hay, ¿no?, y palabras proféticas que han venido sobre Latinoamérica, que en esta última gran ola misionera, en esta última gran cosecha de vidas, de almas, pronta a la venida del Señor, las palabras proféticas hablan de que las naciones de Latinoamérica, así como lo hizo Europa y lo hizo Norteamérica en su tiempo, Latinoamérica enviará a los confines del mundo esa gran oleada misionera, esa gran cosecha de vidas, para que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra y se cumpla la palabra, y ya a las puertas está la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor, ya con un cuerpo glorificado que no tendrá ya contacto con las impurezas de este mundo, sino vendrá en una nube a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y hablábamos de esto, ¿no? Miraba el otro día
Me gusta ver muchos documentales y el panorama mundial, ¿no? En sí, nuestra iglesia y el pastor Marcelo, que fue pastor durante un tiempo en este lugar, sobre esta iglesia que Dios nos permite pastorear y tenemos el privilegio, de hacerlo, ¿no? Hay una mirada también, ¿no? Misionera, amplia, y creemos que de este lugar también hay promesas que saldrán un hermoso grupo de jóvenes y de matrimonios hasta lo último de la tierra. Es nuestra oración. Tenemos un proyecto misionero y estamos orando por esto desde aquí, desde nuestra iglesia, la iglesia Favor y Gracia del Movimiento Cristiano y Misionero. Hace un año, aproximadamente, un poquito más de un año, le hemos puesto un nombre. Bueno, cuando estaba el pastor Marcelo tenía un nombre, pero bueno, ha pasado el tiempo y una nueva etapa le pusimos un nombre diferente. La iglesia se llama la Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero, Favor y Gracia. Y en cuanto a esto de esta oleada misionero, me encanta ver, ¿no? Documentales e historias de conflictos que se suscitaron en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero. Y hay una imagen que un cineasta, ¿no? Un cineasta europeo de principios del siglo XX, en las primeras cintas, ¿no? Cintas de video en blanco y negro, ¿no? Con una velocidad un poco rápida. Él simbolizaba el comienzo de los conflictos mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con el espíritu de la muerte, y que una oscuridad cubría, ¿no? El globo terráqueo, y sobre ese globo terráqueo, ese espíritu de la muerte, ¿no? Que con una gran guadaña moviéndolo sobre las naciones. Y ese era un vaticinio, ¿no? Humano, pero demostraba cómo los conflictos en diferentes lugares del mundo potenciaban ya el comienzo de una Segunda Guerra Mundial, a donde murieron más de 50 y de 60 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos, un exterminio terrible, horrible. Pero sabemos que esta guerra también marcó un antes y un después. Los conflictos que hoy nos tocan vivir, nos tocan atravesar, no tan solamente como iglesia, sino lo vemos que el conflicto, esta gran guerra, ¿no? Mundial, por todos los frentes, ¿no? En cuanto a las guerras de las milicias, de ejércitos, de naciones que se levantan una contra otras, también viene ese gran ataque, ¿no? Cibernético, ese gran ataque, ese bombardeo mediático de ideologías, de costumbres que van en contra, ¿no? De los principios de la palabra de Dios. Entonces, lo que decía al principio, el conflicto se ha suscitado de una manera tremenda, pero nosotros, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hermosa mañana, que nos están viendo a través de la convención, ¿no? de Venezuela, yo puedo decirles que estamos prácticamente en los tiempos, ¿no? Que le tocaron atravesar al profeta Daniel. Para esto, yo quiero ir a la palabra del Señor, ¿no? Al libro del profeta Daniel. Yo creo que entre los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Daniel, en sus últimos capítulos, está, ¿no? profetizado, ¿no? en este hermoso libro del profeta Daniel, los tiempos finales, el día del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que va ya a ir mostrando el cumplimiento, ¿no? de la palabra del Señor. Y vamos a ir más precisamente a una lectura que seguramente el pastor Marcelo la compartió, la desplegó, porque si hay algo que admiramos mucho del pastor Marcelo es que un estudioso de la palabra del Señor, ¿no? Yo le conozco desde mi adolescencia y siempre fue un estudioso de la palabra del Señor. Entonces, si ahí está presente la congregación, sé que hay muchos que están
participando de la convención, pero sé que la congregación ahí de Mérida, del pastor Marcelo y de la pastora Anita, es gente estudiosa de la palabra del Señor y sobre todo lectora de la palabra de nuestro Dios. Y yendo, ¿no?, al libro del profeta Daniel, conociendo el contexto, lo repito un poquito, ¿no? Saben que el profeta Daniel, entre muchos jóvenes del linaje de los príncipes y de las personas importantes de Israel, recordamos que ante la invasión babilónica, ellos fueron deportados y llevados a vivir a Babilonia, y entre aquellos que eran del linaje, ¿no?, real, fueron puestos prácticamente, ¿no?, en un sistema de lavado de cerebro para instruirlos y prepararlos ya en beneficio, ¿no?, del imperio babilónico. Y entre ellos la Biblia nos resalta a cuatro muchachos, ¿no?, que sobresalen sobre todo al resistir, ¿no?, el cambio de su identidad, al resistir a que sus principios, ¿no?, morales, sus principios en cuanto a la fe, en cuanto a su creencia, sean trastocados. Ellos permanecen firmes y ante grandes conflictos que se presentan, lo vemos al profeta Daniel y a algunos de sus amigos puestos a prueba, son llevados a querer que se alimenten y beban de todo aquello que había sido consagrado a los ídolos, y Daniel y sus amigos que querían serle fiel, ¿no?, al Señor, ellos deciden, no vamos a permitir ni tampoco vamos a doblar nuestras rodillas ante otros dioses. Entonces aquel que estaba a cargo de ellos, recuerdan todos la Escritura, se preocupa y se aflige: si ustedes no comen y beben en ese transcurso, ¿no?, de días que van a ser puestos a prueba físicamente, intelectualmente, y no se alimentan bien, mi cabeza va a rodar. Estos muchachos habían caído en gracia aquel que los estaba preparando, ¿no?, para luego presentarse delante de este gran emperador y de sus personas importantes. Pero nosotros nos damos cuenta que ellos se abstienen y deciden no contaminarse. Ellos toman una decisión de permanecer fieles a su Dios. Y Dios, en medio, ¿no?, de los peligros que ellos estaban expuestos, Dios sale a favor, ¿no? Y nos damos cuenta, querido amigo, querido hermano, en esta mañana, Dios va a salir en favor de su iglesia, de su pueblo, que lucha por mantener firmes los principios y las verdades del Evangelio, de la palabra del Señor. Ellos estaban en un conflicto mayor a los que estamos nosotros. Sé que en Venezuela hay conflictos grandes. Aquí en Argentina, si lo sabrá, también tenemos grandes conflictos. El de Daniel y de sus amigos era peor, porque ahí corrían riesgo su propia vida, corría riesgo que su cabeza ruede por el piso. Pero ahí estaba Dios para respaldar a su pueblo. Pasados los días fueron puestos a prueba aquellos que comieron los manjares, los sacrificados a los ídolos, el vino y el mejor vino de Babilonia y de los lugares que ellos habían conquistado para beber. Lo hicieron un gran grupo de jóvenes que desistieron a permanecer firme, ¿no?, y confiando en el Señor. Mas Daniel y sus amigos fueron encontrados 10 veces mejores que ellos. Entonces está a las claras, iglesia, principalmente de Venezuela, nosotros hemos sido llamados a permanecer y a saber que el Dios al cual servimos, como lo dijo Daniel y sus amigos en varias oportunidades. La Biblia relata algunas oportunidades a donde fue probada, ¿no?, su fe, a donde fue probada hasta cuándo ellos estaban decididos, hasta cuánto estaban dispuestos ellos, ¿no? Y ellos estaban dispuestos a dar su vida por causa del Señor. Pero ellos sabían, el Dios al cual nosotros servimos, Él
podrá librarnos del horno de fuego, de las bocas de los leones y de todo edicto que pueda levantarse de la boca de los hombres. Y eso vale para hoy en día, en medio de las crisis políticas, crisis económicas, crisis ambientales. En estos días, ayer, antes de ayer, hay un gran incendio que toma una de las provincias más importantes de la República Argentina, como es Córdoba. Miles, creo que ya 23.000 hectáreas de bosque están siendo consumidas por el fuego, y en esta misma hora el fuego está siendo combatido incesantemente en esta ciudad, en esta provincia inmensa y una de las más importantes. Hay crisis política, crisis económica, crisis moral, crisis ambiental, pero el Dios al cual tú has decidido seguir y servir, querido hermano, querido siervo de Dios que estás escuchando, Él podrá librarnos de cualquier situación que se presente. Y ya basta como muestra y testimonio cómo Dios le dio la victoria al pastor Marcelo. Todos aquellos que conocen, ¿no? Todos aquellos que conocen la vida del pastor y de su esposa, cómo fueron puestos a prueba, pero el Dios al cual ellos sirven les dio la victoria. Y bueno, la Biblia cuenta que ya habían pasado aproximadamente unos 2 o 3 años de que ya Babilonia no estaba bajo el imperio de los babilónicos, sino que ahora los persas, que hoy sería la nación iraní, había tomado el control, un imperio que abarcaba desde la India hasta el norte de África, un inmenso imperio, el imperio persa, ¿no? Y bueno, Dios usa a estos gobernantes, príncipes y reyes, ¿no?, impíos a la verdad, pero que Dios ablanda esos corazones duros de estos emperadores para permitir que la nación de Israel pueda retornar a su territorio. Ya el edicto había sido firmado, ya habían comenzado, ¿no?, a retornar, primero con Zorobabel, se reconstruye el templo, luego con Esdras, Nehemías, ya iban 3 años, ¿no?, del retorno de Israel. Pero en el capítulo 10, ¿no?, del libro del profeta Daniel, podemos leerlo en el versículo 1, dice que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Queridos hermanos, ahí está la clave para los tiempos peligrosos que nos tocan vivir. Vivimos tiempos de conflictos. A veces miramos cómo hay un éxodo, ¿no?, de una nación a otra buscando mejores alternativas de vida, y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Mucha gente lucha y ve la manera de darle un mejor estilo de vida a su familia y a sí mismo, ¿no? Pero en medio de los conflictos, a donde vayamos, a donde estemos, aún en las naciones donde vivimos, principalmente en Latinoamérica, de tantos conflictos, hay algo importante, que en medio de esos grandes conflictos, lo que nos sostiene son las promesas de Dios. El conflicto que había en el tiempo de Daniel, que había 2 o 3 años de que de a pequeños grupos iban retornando de Babilonia a Israel y comenzaban a poblar nuevamente la nación que estaba devastada de aquellos 70 años. Y los que habían quedado vivían en medio de los escombros de la miseria. Así que había mucho trabajo que hacer. Ya iban 2 o 3 años, pero más adelante nosotros vemos el relato bíblico, dice que el príncipe de Persia, que es simbolizado, ¿no?, de esa manera como el mismo Satanás, se levanta para querer interrumpir la libertad de la nación de Israel y que esos grupos, ¿no?, cesen de volver. Hay datos históricos de aquella época que en sí no están en el relato bíblico, ¿no?, de que en las últimas oleadas, ¿no?, del retorno del pueblo de Israel a su nación, a su tierra, se levantaron grupos políticos, extremistas en medio de Babilonia para impedir que la nación de Israel
siga retornando. Como querían dejar a algunos esclavos, o el pensar de que luego iban a hacerse poderosos y en una forma de venganza podían volver y querer destruir Babilonia. Los persas lo tenían todo bien pensado. Entonces, en medio de esa preocupación, ¿no?, en medio de esa aflicción, Daniel, ¿no?, él recibe una palabra y una promesa de parte de Dios. En medio de un conflicto grande, él tenía una promesa de Dios, pero él quería la confirmación de esa palabra. Entonces, él decide, junto a un grupo de seguidores, de discípulos, quizás diríamos así, de Daniel, ir al lado de un río, ¿no?, seguramente a las afueras de la ciudad, en un lugar descampado, tranquilo, como se apartan durante 21 días, tienen un ayuno en ese lugar, en un momento de clamor para que Dios intervenga en medio del conflicto y confirme las promesas que Dios le había dado. Y estando ahí, hay una visión, y todos conocen, de repente en medio de ese tiempo de oración, de ayuno, sabemos que cuando la iglesia ora, ayuna, el poder de Dios se manifiesta de una manera especial. Y de esa manera se manifiesta sobre el profeta Daniel y aquellos que estaban con él. Pero que leíamos al comienzo, dice que Daniel recibe una palabra verdadera, y él comprende la palabra en medio del conflicto grande, pero él tuvo inteligencia en la visión. Amigo, hermano que me estás escuchando, Dios te ha dado una palabra, siervo de Dios. Dios, en algún momento ha habido una palabra directiva de Dios sobre tu vida, pero que aún no se ha cumplido. Y ves el conflicto grande y pareciera imposible de que esa palabra humanamente se cumpla de acuerdo al conflicto que hay ahora. Yo quiero decirte que esa palabra se va a cumplir. Seamos inteligentes en la promesa que hemos recibido en la palabra de Dios, aunque el conflicto sea grande. Pero como todos los demás no lo tomaron en serio, ante la visión se asustan, escapan, huyen. El tiempo sabemos que pasa rápidamente. No quiero leer, te dejo de tarea que lo leas luego al capítulo 10 del profeta Daniel. Y todos huyen ante la visión, ¿no?, ante la visión de este varón de Dios que se presenta, ¿no? Y le confirma a Daniel que desde el primer momento que él tuvo inteligencia en la visión y comprendió la palabra y estuvo dispuesto a hacer algo para que esa palabra se cumpla sobre su vida, le dice, tus oraciones han sido oídas. Y desde el primer momento que has empezado a buscar, tus palabras han sido oídas, y a causa de eso yo he sido enviado. Ahí habla la Biblia del ángel, ¿no?, Miguel, que viene y que lucha en favor de su pueblo contra el príncipe de Persia, el que quería poner obstáculos para que la palabra y el retorno, la promesa, después de 70 años, los israelitas puedan volver a su nación. Ahí el corazón de Daniel se llena de gozo y de alegría, aunque al principio, ante la presencia de Dios, él cae de rodillas. Creo que la misma visión que tiene el profeta Daniel de no poderse mantener en pie, porque no era tan solamente el ángel, sino que Cristo mismo también se hizo presente en ese lugar. El mismo acontecimiento, ahí nos damos cuenta que la Biblia es un todo, ¿no? Aunque los que escribieron la Biblia, algunos ni se conocieron entre sí, porque vivieron en épocas diferentes, en siglos distintos. La misma situación, la misma visión y la misma experiencia espiritual y la misma experiencia física que Daniel tiene en la visión al lado del río Hiddekel es la que tiene el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando tiene la revelación del libro de Apocalipsis. Esa misma situación la atraviesa porque se hace presente el ángel de Dios que pelea por nosotros, pero en especial manera Daniel tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús en ese mismo momento, y eso marcó su vida de una manera especial y lo llevó a clamar y a orar, y que a pesar de todo lo que se opuso, la nación de Israel no tan solo pudo volver a su tierra,
por causa de que hubo uno como el profeta Daniel que intercedió, mire, por su nación. Le creyó a la palabra que era verdadera, aunque el conflicto que era tan grande quería opacar la palabra de Dios. Nunca, ninguna situación, querido hermano, que podamos atravesar en la vida, te lo cuento como experiencia personal, como pastores, junto a mi esposa, junto a mis hijas y junto a nuestra congregación. Muchas circunstancias quisieron opacar el crecimiento, el ensanche, ¿no?, el avance de la obra de Dios. Pero como estábamos parados sobre una palabra verdadera, no hay conflicto que detenga el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, Iglesia de Venezuela, hermanos que nos puedan estar escuchando y participando de esta convención, hay un conflicto grande en las naciones del mundo, pero si hay algo que es mayor y poderoso y que es inamovible, es la promesa y es la palabra de Dios. Ciertamente no hay registro de que Daniel haya sido parte, ¿no?, de el retorno de los que regresaron, ¿no?, de parte de Israel. Se cree que en el tiempo del exilio en Babilonia, algunas tribus, amén, quedaron esparcidas, se fueron a otros rincones, otras se quedaron en Babilonia, pero la gran mayoría de la tribu de Judá es la que retornó. Por eso hoy seguimos escuchando que la nación, ¿no?, la nación de Israel, se le dice los judíos, porque tan solamente las tribus, ¿no?, que volvieron íntegramente fieles y persistieron en la verdad de la palabra de Dios y volvieron a Jerusalén y a poblar la nación de Israel, fueron las tribus de Judá y la tribu de Benjamín, ¿no? Pero sobre ellos pesó la intercesión, el clamor y el clamor, ¿no?, y la oración de un hombre como el profeta Daniel, que tenía como esa buena costumbre, no una rutina, sino algo necesario, mirar y abrir las ventanas de su habitación que miraban a Jerusalén, y aunque estaba a cientos de kilómetros de su tierra, poder elevar una oración a la mañana, a la tarde y a la noche, ¿no? Y desde el primer día, yo creo que desde los 16 o 17 años con los que llegó Daniel, ¿no?, a la tierra, ¿no?, de Babilonia como un esclavo, él persistió en ese clamor, en ese ayuno, en esa oración. Y no tan solamente fue alguien que intercedió y fue parte importante del retorno de la nación de Israel a su tierra ya como libres, ¿no?, sino también él llegó a ser una persona prominente en este imperio babilónico y luego en el imperio persa. Y ya entrados en años, los últimos años de su vida, él no cerró sus ojos sin ver el cumplimiento de las promesas de Dios sobre su vida. Hay alguien en esta mañana que está en esta convención esperando una palabra de parte de Dios. Yo tan solamente soy un instrumento en las manos del Señor, pero esta palabra la que Dios ha puesto para la iglesia de Venezuela, para la iglesia de Latinoamérica en especial manera en este tiempo, hay una palabra de peso que es mucho más fuerte y poderosa que cualquier conflicto político y económico que se presente en las naciones. Como decía un antiguo himno, una antigua canción que cantábamos en una pequeña iglesia que aún no tenía techo y pisos de tierra, a donde Dios obró un milagro sobre mi vida, sanándome de cáncer, siendo niño. Ahí no me olvido nunca, ¿no?, esa canción. La iglesia del Señor triunfará. Bajo la sombra del Dios Todopoderoso podemos estar confiados, sin lugar a duda, la iglesia del Señor triunfará. La iglesia de Venezuela se levanta victoriosa, la iglesia de Argentina, la iglesia de Latinoamérica, porque sobre la iglesia del Señor pesa una promesa y una palabra del Señor, que en medio de los grandes conflictos que puedan suceder o puedan suscitarse, el gran conflicto o el gran problema es tan insignificante y pequeño ante la palabra de Dios sobre tu vida. Pastores Marcelo, Anita, pastores que están participando de esta convención, y yo me incluyo, sobre la iglesia de Latinoamérica pesa una
tremenda palabra de Dios que es mayor que cualquier conflicto que pueda sucederse. La iglesia del Señor en Latinoamérica va a triunfar. Así que cobremos ánimo, y la iglesia no habla tan solamente de los pastores, sino habla de la congregación, de los obreros, de los líderes, de los maestros, de los evangelistas, de los misioneros. A donde vayan, pesa sobre la iglesia del Señor una promesa que es mayor que cualquier conflicto que hay en el mundo. Es lo que Dios ha puesto, ¿no?, en mi corazón. Y en esta mañana, qué importante sería que podamos orar, ¿no? Tomarnos simbólicamente en esta convención a la distancia de las manos y clamar: Señor, Dios, te damos gracias, porque sé que hay una iglesia que ha dispuesto en su corazón permanecer fiel a los principios de tus verdades. A que en medio de los conflictos que se suceden muchas veces ha querido flaquear nuestra fe. Nuestros brazos se han sentido débiles, pero sé, Dios, que en esa debilidad tú te has hecho fuerte. Que en medio de los conflictos siempre se ha oído una mayor voz, grande, tremenda, como trueno y poderosa del cielo, ¿no?, que ha sido mayor que cualquier conflicto. Por eso creemos que sobre la iglesia, en especial manera de Latinoamérica, viene un gran y glorioso tiempo. Dios, que humanamente pareciera que los conflictos lo quieren opacar, pero creemos que todo pasarán los gobiernos, pasarán los conflictos, pasarán, Dios, las circunstancias adversas, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Oro por mi vida, oro por los pastores, los obreros, los líderes, los misioneros, los discípulos que puedan estar escuchando y participando de esta convención, y nos unimos en un clamor que a donde vayamos, a donde estemos, lo que nos enseñaron nuestros mentores, nuestros pastores, a donde estemos, a donde Él nos lleve, a donde se levanta y se fortalece la iglesia del Señor. Ahí están los recursos para hacer la obra, ahí están las puertas que se abren para sostener la obra y para llevar el evangelio de la paz hasta lo último de la tierra. Creo por esa fortaleza que viene sobre las naciones de esta hermosa región del mundo que es Latinoamérica. Dios, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias damos a Dios en esta mañana. Gracias, Jesús. Que el Señor les bendiga. Como dicen muchos, el tiempo pasa rápidamente. No quiero extenderme más. Un gran abrazo a los pastores, Marcelo, Anita, a su congregación, a los que están quizás no en el exterior, porque seguramente en esta convención hay muchos venezolanos que están fuera de su nación y que en el nombre de Jesús pronto volverán nuevamente a su tierra. Como nosotros los santiagueños, cómo añoramos nuestra tierra, cómo añoramos, ¿no?, nuestra ciudad, nuestra nación. Cuanto más también los venezolanos también lo sienten de esa manera. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo. El saludo de mi esposa Esther, de mis hijas Denise, Katy, Milena y de mi hijo Iván. Y bueno, en algún momento, cuando Dios lo disponga y apareje todas las circunstancias políticas, económicas, qué hermoso sería estar un día en una convención con nuestra familia ahí en Venezuela. Eso lo ponemos como Daniel en oración y sé que se va a cumplir. Lo que hayas puesto en oración y en clamor, querido hermano, amigo, compañero de milicia, quiero decirle en el nombre de Jesús: el conflicto es grande, pero la palabra de Dios es grande y verdadera. Que el Señor les bendiga en esta mañana.